Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Hablemos con. Hablemos con. Bien, amigos de Punto de Corte, hasta ahora volvemos entonces con mayor información. A esta hora vamos a dar comienzo entonces a lo que es nuestra segunda sección del día de hoy, a propósito de lo que ha sido el tema económico, que pues tiene en vilo a todo el país, producto de esta cuarentena a raíz del coronavirus, el COVID-19, que es lo que mayor genera expectativa, ¿no? El tema económico, luego también de los anuncios por parte de Nicolás Maduro, de asumir por una parte lo que son algunas nóminas pymes de las empresas, también la que son la suspensión de alquileres, entre otras medidas económicas que se han tomado, y que una cuarentena que no tenemos fecha de culminación, está decretada hasta el 13 de abril, sin embargo, por cómo van las cosas, pudiera extenderse un poco más. El tema económico, por supuesto, es el que mayor preocupa a los venezolanos. Para ello, nosotros a esta hora vamos a hacer un contacto telefónico con el economista Manuel Sutherland, quien ya ha estado invitado en nuestro programa en varias oportunidades, pues a esta hora lo tenemos vía telefónica. Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, encantado de estar en tu programa. Bien, Manuel, como ya mencionaba, bueno, durante estos días en el programa hemos estado conversando un poco sobre el tema económico, que es lo que mayor preocupa, la actividad comercial. Han habido algunas, por supuesto, instituciones como por ejemplo Consecomercio, que estima una caída de la actividad comercial durante estas 3 semanas de cuarentena hasta un 90%. Hay otras cifras, otros balances de diversas instituciones, ¿no? Quisiera saber tu percepción de cómo ha sido el comportamiento de la economía estas 3 semanas de cuarentena, tomando en cuenta incluso que ya el día de hoy el dólar ha pasado hasta los 100.000 bolívares, ¿no? Algo que se había mantenido estable el precio del dólar al menos los 2 primeros meses del año, ¿no? Sí, bueno, creo que hay 3 factores, ¿no? El primer factor es la inercia destructiva de la economía. Venezuela entre 2013 y 2019 perdió prácticamente el 70% del PIB. Okay. Es el 9º u 8º peor desempeño en la historia del mundo en los últimos 70 años. Y estamos hablando de países que habían sido devastados por guerras, invasiones y cuestiones similares, ¿no? Así es. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto se refiere a la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita, que había básicamente destruido los precios del petróleo. El tercer punto es el auge o la consolidación de procesos destructivos relativos a los subsidios exagerados. Caso de la gasolina, se tiene más o menos 15 años regalándote la gasolina, y lo que se refiere fundamentalmente a la corrupción que desvió los fondos para la inversión. Entonces, bueno, con esos 3 puntos, ¿verdad? Llegamos a la altura de la explosión del coronavirus, que hizo que la demanda de todos los bienes y servicios, de casi todos los bienes y servicios no médicos, no farmacéuticos, redujera. Así es. Y eso vino a mezclarse ahora con la cuarentena de estas últimas 3 semanas. Entonces es un escenario completamente aniquilador para cualquier economía, y más para la economía venezolana, que tiene ese tremendo contexto negativo de destrucción económica tan fuerte. En estas 3 semanas se supone que había cierta actividad en áreas estratégicas. El asunto es que los servicios públicos han venido fallando mucho más de lo habitual. Así es. El asunto de la gasolina es gravísimo, porque se supone que, por ejemplo, iba a haber restaurantes y mercados que te iban a hacer deliveries a tu casa, por ejemplo, para que no saliera, pero entonces no hay gasolina. Tal cual. Se supone que te iban a traer o iba a venir comida de los Andes, de los sitios del interior de la República donde se producen alimentos, pero entonces tampoco hay gasolina para ellos, y te está priorizando
a sectores abiertamente improductivos como es la policía y la Guardia Nacional y el Ejército, sectores que no producen nada y que son un consumo de renta. A ellos se les está priorizando la distribución de gasolina, cosa que no ayuda para nada a la sociedad civil. Entonces, eso se ha aunado con medidas compensatorias para la pequeña y mediana industria, sobre todo, donde el gobierno está de alguna manera prometiendo el pago de nóminas. Y también hay algo relacionado con el pago de bonos. Ese pago de nómina y ese pago de bonos y esa distribución a través del carnet de la patria de ayuda se hace con dinero inorgánico, un dinero completamente inorgánico, sin respaldo, un dinero que Marx llamaba capital ficticio, que no tiene ninguna base. Al no tener ninguna base, ese dinero cuando entra a la economía se convierte en un consumo que empuja la inflación. Y evidentemente cuando ese dinero ingresa a las arcas de los empresarios van a comprar divisas y eso hace que el dólar paralelo pase de 70 a 100.000, en un aumento de más o menos 40 y pico %, ¿no? Así es. Entonces, eso hace que las personas que están en cuarentena y tenían algo de dinero en bolívares ahora tengan 40% menos del poder adquisitivo en muchos rubros y sufren de inflación, y además muchas personas que viven en sitios que necesitan utilizar vehículos no pueden salir ni siquiera a comprar medicinas, a comprar alimentos, porque las colas en las gasolineras son muy largas, o simplemente te mandan a quitar el vehículo si estás haciendo una cola y no eres prioridad de los rubros que el gobierno dijo que eran prioritarios. Entonces es una situación realmente caótica. Es un panorama bastante complicado, un agravante, es decir, todos los países están en una situación similar, al menos en el tema sanitario, ¿no? Pero en el tema económico, Venezuela tiene unos agravantes que bien tú los has resumido en esta explicación que das. Quería de alguna forma preguntarte, ¿no? Mencionaste una de las medidas que ha tomado el Ejecutivo, en este caso Nicolás Maduro, pero por ejemplo tú, que pudieras, si estuviera en tus manos, Manuel, tomar medidas económicas que de alguna forma puedan brindarle un alivio o un respiro al venezolano, ¿qué recomendarías si te tocara, si el gobierno pues realmente escuchara realmente todo lo que son las propuestas, al menos de los analistas económicos, ¿no? Bueno, fíjate, antes de responderte la pregunta te voy a decir una cosa. La Mesa de Diálogo Nacional tiene una mesa complementaria de economía, ¿verdad? Okay. Esa mesa no se ha reunido desde hace 3 meses y medio, casi 4 meses. Entonces el gobierno ni siquiera tiene voluntad mínima para escuchar realmente la opinión de los aliados o de partidos que son más o menos cercanos de alguna manera a una postura de diálogo. Entonces es un gobierno que realiza medidas fundamentalmente a espaldas de los sectores que pudieran de alguna forma asesorar o ayudar o apoyar en la medida en lo posible, ¿no? Claro. Eso es algo grave. Lo segundo, y ya respondiendo de lleno a tu pregunta, es que lo primero que a mi juicio hay que hacer es un acuerdo político que permita reconstruir institucionalmente el país. ¿Por qué? Porque eso parece puramente político, pero es también puramente económico. Okay. Me explico. Venezuela tiene cerca de 11.000 millones de dólares en cuentas congeladas en el extranjero. Ese dinero pudiera entrar a la economía venezolana y, aunque hace años era prácticamente nada, ahora con una economía tan reducida es un dinero muy significativo. Eso pudiera ser un dinero real, con solidez, con respaldo, que permitiese otorgar compensaciones a las personas para que puedan comprar desde sus casas y para que las empresas se puedan mantener de alguna manera a flote en estas circunstancias. Okay.
porque el problema es que las compensaciones que da el dinero, que da el gobierno, son con dinero inorgánico, son con dinero sin respaldo, entonces es un dinero inflacionario. Si nosotros hacemos un gran acuerdo nacional, de alguna manera humanitario, para entre el Ejecutivo y el Legislativo organizarse y reclamar ese dinero y tumbar las sanciones, sería lo ideal. Además que parece una oportunidad de oro, ¿no? Este momento. Claro, exacto. Y lo segundo también implica ese mismo acuerdo nacional, grande, con sindicatos, con ONGs, con organizaciones políticas de diversos sectores, para poder solicitar préstamos al BID, al CAF y al Fondo Monetario. Okay. Sin eso no es posible pedir préstamos por la inestabilidad jurídico-política de la República. Con esos préstamos que pudiéramos pedir rápidamente, tuviéramos un capital mínimo para la importación de pruebas rápidas de COVID, para la importación de mascarillas, guantes y cosas que se necesiten, y sobre todo para la importación de materia prima relativa al ámbito agrícola, y rescatar de alguna manera la refinación de gasolina, ¿no? Así es. Ahí tendría que ver la unidad, o recuperar Citgo y esa unidad entre PDVSA y Citgo, para que Citgo le envíe diluentes a PDVSA y PDVSA pueda de alguna manera refinar un poco más de gasolina, ¿no? Así es, así es. Sí, es un tema realmente complicado, incluso lo de la gasolina está, por supuesto, generando mayor preocupación en este momento a los sectores productivos en el país. Manuel, por supuesto hay muchos temas que conversar, muchos temas que podemos pasar, digamos, hasta una hora analizándolos y poniéndolo en contexto, pero ya debo despedir tu llamada. Por supuesto, agradeciendo tu atención, y seguramente seguiremos en contacto los próximos días, porque probablemente vengan más medidas de parte del Ejecutivo, ¿no? Bueno, cómo no, con todo gusto. Seguro. Manuel Sutherland, economista, pues hemos puesto en contacto un poco lo que es la situación económica y lo que se puede avecinar para Venezuela los próximos días. Una cuarentena que parece va a extenderse un poco más de este primer decreto de 30 días, así que bueno, hay que estar un poco también preparados, tanto emocionalmente como psicológicamente, como físicamente incluso, cada quien vaya tomando sus precauciones. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, más información. El día de mañana es el miércoles santo, por lo cual pues vamos a estar colocando una información súper interesante sobre el Nazareno, quien por supuesto es fundamental, incluso en estas épocas de pandemia. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común.